y para que podamos ser alimentados por el alimento que sacia nuestro corazón, la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Siéntase bienvenido, siéntase parte de este lugar, cada uno de los que están. Algunos parece que, no sé si el frío, los resfríos u otros los dejaron en la casita. No sé si celebrando el Día del Papá, algunos papás parece que se quedaron durmiendo, o el desayuno que les llevaron en la cama estuvo muy bueno. Les mandamos saludos, que se arrepientan, que vengan a la reunión. Hace 2 domingos atrás estuvimos hablando acerca de la conversión del apóstol Mateo. No sé si lo recuerdan, pero estuvimos viendo acerca de cómo quien estando sentado al banco de los tributos públicos de manera inmerecida es llamado a ser discípulo, ¿cierto?, del rabino más extraordinario que ha pisado la tierra. Vimos cómo el Señor le llama por pura gracia y misericordia y cambia su vida. Y este hombre, en una conversión evidente, dejándolo todo, siguió a Jesús. La semana pasada vimos la conversión de otro hombre, un profeta. Un profeta que creyó que podía huir de la presencia de Dios y que Dios lo trae de vuelta por medio de una gran tempestad y por ser engullido, ¿cierto?, por un gran pez. Siendo disciplinado, y en medio de esa disciplina vemos la conversión también de ese profeta. Ese profeta termina diciendo: pagaré lo que prometí, ¿cierto? La salvación es de Jehová. Cambia su corazón, que pensaba que podía huir de la presencia de Dios, y entiende que no puede ir en otra dirección más que la dirección que Dios ha trazado para su vida. Y hoy veremos la conversión de otro apóstol, del apóstol tal vez cuya conversión es la más famosa de toda la Biblia, la conversión del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Un ejemplo indudable de la gracia soberana de Dios. Y espero que en la conversión de este apóstol, este hombre que fue tremendamente usado por el Señor, podamos comprender también la obra de Dios, cómo Él obra, cómo Él opera, que Él es soberano, Él es Dios, y Él hace como Él quiere. El mismo apóstol llegó a entender y comprendió que su propia conversión, su propia vida, había sido tomada por Dios como ejemplo para los que habrían de creer. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 16 dice: pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuántos han creído en Jesucristo en este lugar? ¿Han creído en Él? Bueno, podemos tomar la vida de Pablo, podemos tomar la conversión del apóstol para ejemplo de la obra que Dios hace en nosotros. Así que abra la Biblia en Hechos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y si cuando lo tenga, póngase de pie para que lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Tome asiento, vamos a orar un momento más. Señor, tu palabra es santa, tu palabra es
verdadera comida, Señor, alimento a nuestra alma y nuestro espíritu. Tu palabra es agua purificadora. Tu palabra, Señor, es una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y queremos, Señor, pedirte que tu palabra siempre esté en medio nuestro. Que nunca apartes tu palabra, Dios, de nuestra vida. Que esta misericordia no nos sea quitada, Señor, nunca, de tener tu palabra con nosotros, porque por ella podemos alcanzar vida eterna, por el mensaje que tú nos das del cielo. Ayúdanos a entenderla. Dame gracias, Señor, y sabiduría para exponerla. Sé tú, Dios, en medio nuestro, abriendo nuestros ojos y haciéndonos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor sea glorificado en todo. Dice Hechos, capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Quién era Saulo? ¿Quién era este Saúl o Saulo? Es el mismo nombre. Saulo era un aventajado miembro de la secta de los fariseos. Fue un discípulo de uno de los rabinos más connotados dentro del grupo de los fariseos, que era Gamaliel. No sé si alguna vez escuchó en la Biblia o leyó por ahí ese nombre, pero Saulo fue alguien que fue entrenado a los pies de este rabino connotado. Él nació en la ciudad de Tarso, al norte, en lo que hoy en día es Turquía, y sin embargo fue enviado prontamente desde niño hacia la ciudad de Jerusalén, y en Jerusalén fue criado a los pies de este maestro en la más estricta observancia de toda la ley de Moisés y de la tradición judía. Como él mismo testifica de sí mismo, lo podemos ver en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Mire lo que Pablo dice de él. Dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Saulo, en palabras sencillas, era lo que hoy llamamos un ultra ortodoxo. Era una persona con nauseabundo sentimiento de superioridad y de supremacía étnica y religiosa. Piense en un personaje así, hoy en día todavía los tenemos. Personas que por haber nacido en una determinada nacionalidad, por haber tenido una determinada educación, sienten que son superiores a todo el resto y que ellos son en realidad los únicos importantes en esta sociedad. Él y su grupo son las personas más importantes y más relevantes, y que todos los demás son secundarios o son prescindibles. No sé si pueden arreglar un poquitito, creo que está con un pequeño pitito el audio y distrae un poco, por fin. El texto dice que este Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Es una manera de expresar que tenía un firme objetivo en su vida, que él se había propuesto un firme objetivo. ¿Cuál era este objetivo? Dar muerte a los discípulos de Jesús. Lo que había en su aliento eran amenazas de muerte, eso es lo que quiere decir. Lo que estaba en su boca, lo que estaba en sus palabras, era amenazas de muerte contra todos los que seguían a Jesús. Y con este firme propósito, él se acerca al sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa de Israel, para que se le diera potestad de ir más allá de Jerusalén, para encontrar algún cristiano que estuviera enseñando a Cristo en alguna sinagoga, en una ciudad cercana al norte también de Israel, llamada Damasco. Era tal el odio, era tal este sentimiento de orgullo religioso que él tenía, que él se había propuesto. Le había parecido que era lo que tenía que hacer, que era su razón de ser. ¿Qué cosa? Perseguir a los cristianos, perseguir a todo aquel que estuviera predicando a Jesús. Dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire la tenacidad de este hombre. Mire quién era este hombre. Este hombre no esperó que se le mandara a buscar a los cristianos. Este hombre no es un soldado que está obedeciendo la orden de un superior que le manda a matar o a apresar a un enemigo.
Este hombre es uno que él se adelanta, él pide los permisos, él pide los papeles necesarios para ir y apresar a los cristianos, para ir en contra de ellos. Lo que había en su corazón era un odio profundo contra Jesucristo y su mensaje. Saulo tampoco tendría consideración si aquellos que predicaban eran hombres o mujeres. No haría distinción. Cualquiera que enseñara el nombre de Jesucristo sería traído por él preso, y él quería ir a buscarlos aún más allá de Jerusalén. Los obligaría a aún blasfemar, y si es necesario les iba a dar la muerte, como él mismo lo dice. Mire cómo él mismo habla de su actuar en Hechos capítulo 26, versículo 9. Pablo mismo, testificando de su antigua vida, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Se da cuenta de quién era este hombre? Era un hombre que estaba lleno de odio, lleno de maldad. Como decía, es un ultra ortodoxo que aborrece a todo aquel que esté hablando de Jesucristo. Los obligaba a blasfemar, los abrumaba sobremanera y estaba decidido con el firme propósito de seguir persiguiendo a los cristianos a donde fuera. Ese era Saulo. Ese era este hombre. Tal vez el enemigo más temido de la iglesia. Vea cómo el corazón de Saulo estaba alimentado por el mismo fuego del infierno. El mismo deseo del infierno, de las tinieblas, estaba en el corazón de Saulo. ¿Quién odia a los cristianos más que todas las cosas? Satanás, el diablo. Satanás es quien odia a todo aquel que sigue a Jesucristo. Si no lo sabía, se lo cuento ahora, Satanás le odia con todo su corazón. Satanás quiere verle destruido, Satanás quiere verle acabado. Satanás quiere verlo blasfemando, Satanás quiere verlo encarcelado. Así lo quiere ver a usted. Lo quiere ver negando a Jesús, lo quiere ver atado, sin poder moverse, y usará todo lo que tenga su poder, por así decirlo. Buscará la manera, buscará la forma de poder hacerlo. Eso es lo que había en el corazón de Saulo. Saulo era el hijo predilecto de Satanás. Era el hijo aventajado del diablo. Hacía todo lo que el diablo quería. Buscó las cartas necesarias para ir a apresar a los cristianos. Pero mire lo que dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Como dije, la obsesión de Saulo era de temer. Él ya había trazado su camino de odio y de maldad, y nada detendría su marcha. Nada, excepto algo que no estaba en sus planes, ni en los planes de ninguna persona, que nadie pudo prever, que nadie pudo anticipar. ¿Qué dice la Biblia? Que en medio de esta marcha maligna, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. La idea es que este resplandor lo envolvió de manera totalmente inesperada, imprevista para su marcha. No pudo anticipar ni esquivar aquello que ocurría en medio de su camino. Él quedó atrapado por esta luz, él quedó envuelto por esta luz. No hubo opción para que él se zafara, no hubo poder de las tinieblas que podía sacarlo de ahí. En un segundo, las tinieblas fueron vencidas por esta luz que vino repentinamente sobre Saulo y que lo hizo caer al suelo. Lo rodeó un resplandor, pero no cualquier resplandor. No es un resplandor de algún espejo de agua, el reflejo de alguna cosa, de alguna ciudad cercana, como absurdamente incluso algunos comentaristas han querido sugerir. La Biblia señala con toda claridad que este resplandor venía del cielo.
No venía de la tierra, no venía de un objeto, no era algo que encandiló en el camino a Pablo. La dureza del corazón y la necedad del hombre a veces llega a decir, no, es que justo en ese lugar hay un brillo que refleja el sol en tal lugar. Entonces Pablo lo que vio fue el brillo de esas montañas, el brillo de ese río. No, mi hermano. Esa luz que transformó la vida de Pablo no venía de la tierra, no era obra humana, era una luz del cielo y que venía, por así decirlo, en todas direcciones, porque lo rodeó, lo cubrió completamente. No hubo un lugar alrededor de él donde quedara oscuridad, sino que todo fue cubierto por esta luz que venía del cielo. Ese resplandor venía de la misma presencia de Dios. Versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué gloriosa y maravillosa voz de misericordia. Oh, gloriosa y maravillosa voz que llama a Saulo por su nombre. Que pudiendo haberlo destruido, que pudiendo haberlo quemado al instante, que pudiendo haberlo pulverizado, la misma voz que hizo el cielo y la tierra le habla directamente, pudiendo haberlo destruido. Esta misma voz le otorga gracia para salir de las tinieblas en las cuales él estaba cautivo, de las cuales él era un esclavo. Nada podía sacar a Saulo de esas tinieblas, solamente la palabra de Jesucristo, nuestro Salvador. Piénselo, él era un hijo del diablo, él estaba totalmente ciego y él estaba decidido a hacer la voluntad de Satanás. Pero la voz de Jesús, la luz de Cristo, lo rodeó y en vez de destruirlo, lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz del Señor expone las tinieblas, la maldad y el pecado de Saulo. Si podíamos resumir en una palabra cuál era, o en una frase, cuál era el pecado de Saulo, era perseguir a Jesús. Él perseguía el mensaje de Cristo. Él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Jesús le habla directamente, lo llama por su nombre y le dice, ¿por qué me persigues? Tu camino de maldad no es contra hombres, es contra mí. Tu empresa de maldad no es contra personas, es contra mí. El mensaje que portan aquellos que tú persigues no es un mensaje de hombres, sino es el mensaje divino, es el mensaje del cielo. ¿Entiende eso, mi hermano? Que este mensaje que nosotros predicamos y portamos no es nuestro mensaje, no es mensaje terrenal, sino que es un mensaje celestial. Por esto Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿A quién iba a perseguir Saulo, mejor dicho? Literalmente iba a perseguir a quienes estuvieran enseñando a Cristo, a quienes estuvieran siguiendo a Cristo, a quienes estuvieran predicando de Cristo, a quienes estuvieran portando este mensaje. El odio de las tinieblas es contra quienes portan el mensaje de Jesús. El odio de Satanás es contra aquellos que llevan a Cristo dentro de su corazón. Este mensaje no es de la tierra. Esta obra que ha sucedido en nuestro corazón no es una obra terrenal, no es una obra humana, es una obra celestial, es una obra de Dios. Y es importante que usted y yo lo entendamos y lo veamos así. Lo que el Señor ha hecho en nosotros no ha sido obra humana, ha sido una obra divina, ha sido una obra de Él. Y qué hermoso es ver cómo nuestro Señor se identifica directamente con sus discípulos. Ellos son su cuerpo. Ellos son los pies y las manos del Señor que se extienden a los perdidos. Por esto Jesús dice, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ciertamente Saulo no conocía aún a Cristo. Su corazón en tinieblas era incapaz de ver que Jesús, al que él aborrecía, era el Mesías,
era el Hijo de Dios. Saulo todavía no conocía a Cristo, pero aún sin haberle conocido antes, su alma es iluminada para reconocer la majestad de Cristo y llamarle Señor. Al mismo momento en que la palabra de Jesús llega a su vida, él entiende que no está hablando con cualquier persona, que no está hablando con cualquier otro ser humano, ni está hablando con una visión, está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este ultraortodoxo, este hombre lleno de arrogancia, de soberbia, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Una cosa entendió, que quien le hablaba era mayor que él, era más grande que él, era mayor que todo lo que él servía, era más grande que todo lo que él había adorado, era más grande de todo lo que él creía. El que estaba frente a él era digno de ser llamado Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No se trata de una especie de alucinación que Saulo tiene, o una especie de brote esquizofrénico que está quebrando su mente. No es eso. Saulo está escuchando a una persona, a la persona más extraordinaria y gloriosa del universo entero. Está conversando con Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No cualquier Jesús. No es el Jesús que Saulo quiere que sea. No es el Jesús a su manera. No es el Jesús de TikTok o el Jesús de los memes que si no los compartes es porque no le quieres. Es Jesús aquel que es la verdad. Es Jesús aquel que habló y ordenó a sus discípulos: vayan y proclamen esta enseñanza a todos. Y estas enseñanzas quedaron registradas en la Biblia. Es ese Jesús. No es el Jesús de la imaginación. No es el Jesús que me acomoda a mí, sino es el Jesús que es predicado por la palabra de la Biblia. El Jesús que fue a la cruz por sus pecados y por mis pecados. Es el Jesús al que el viento y el mar le obedecen. No el Jesús de las emociones, de los momentos bonitos, sino el Jesús que está sentado a la diestra del Padre, reinando y gobernando sobre todas las cosas. Yo soy Jesús, ese que tu alma aborrece porque te dice que nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy Jesús, ese que destruye toda tu arrogancia y confianza en ti mismo, en tu propia jactancia, y que te dice que separado de mí nada puedes hacer. Pablo confiaba en su posición, confiaba en su linaje, confiaba en que era hebreo de hebreos, él mismo lo dice. Él tenía su confianza puesta en que había sido criado a los pies del mejor maestro, en que él era más celoso que incluso que sus compañeros respecto a la ley. Él confiaba en todo eso y él aborrecía a un Jesús que decía que separados de él nada podemos hacer. Él aborrecía a un Jesús que había ido a la cruz a morir por nosotros, porque ninguna justicia que nosotros pudiéramos dar o hacer serviría delante del Padre. A ese Jesús Pablo perseguía. Pero ese Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto quiere decir, qué doloroso es darle patadas a una punta de lanza. ¿Se imagina patear una punta de lanza? El único que sale herido es el que patea el aguijón. El metal sigue igual. Nada de lo que el hombre haga, mi hermano, contra Dios puede dañar a Dios. Solo se daña a sí mismo. Job lo entendió claramente y mire lo que dice en el capítulo 9, versículo 4, dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le ganó el pulso? ¿Quién? ¿Acaso alguno de nosotros, cuando se ha rebelado contra Dios y se ha apartado de él, le ha ido bien? A nadie. Job 35:5 dice: mira los cielos y ve,
y considera que las nubes son más altas que tú, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? El versículo 8 dice, al hombre como tú dañará tu impiedad. Nada de lo que los hombres hagan, nada de lo que los hombres pretendan hacer contra Dios podrá dañar a Dios, podrá limitar a Dios, podrá causarle ni siquiera un rasguño a sus vestiduras. El único resultado que da el ir en contra de Dios es que aquel que va en contra de Dios sea destruido, sea dañado. Dura cosa es dar cosas contra la religión. Hay quienes en su locura piensan que pueden ir contra Dios, que pudieran frustrar la voluntad de Dios, de un Dios soberano, omnisciente, de un Dios todopoderoso. Y lo más triste es que a veces la iglesia incluso cree que el hombre puede frustrar los planes de Dios, que el hombre pudiera frustrar lo que Dios se ha determinado hacer. Pero la palabra de Dios es clara. Isaías 14, 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Mi hermano, ni aunque le hubieran sido conferidos todos los poderes del infierno a Saulo no podría haber frustrado ni siquiera el más pequeño de los planes que Dios tenía. Todo estaba bajo la poderosa y soberana mano de Dios. Y esto debemos entenderlo como iglesia, de saber que aunque todo el infierno se vuelque contra su iglesia, Dios, un Dios soberano, sigue siendo Dios. Y no podrán hacer nada contra los planes eternos que Dios ha determinado. Si Él ha determinado salvar, Él salvará. Qué bueno es saber que tenemos un Dios así. Porque si el diablo pudiera, ya nos habría sacado de este camino. Si el diablo pudiera, ya nos habría hecho ir en pos de otras cosas. Ya nos habría vuelto a la cárcel. Pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos sostiene y que cumplirá su propósito en nosotros, como dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Como iglesia debemos entenderlo y debemos saberlo y proclamarlo. Confiamos en un Dios que es más grande y que aún usa los planes de Satanás para hacer cumplir su propia voluntad, la voluntad santa de un Dios santo. Saulo solo pudo actuar mientras la mano soberana de Dios se lo permitió. Pero aunque él se encaminaba hacia la persecución de los cristianos, aquel que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra estaba gobernándolo todo, de tal manera que se hiciera aún más notorio en Saulo, en la vida de él, la soberanía y gracia salvadora del Señor. Si Saulo tuvo la oportunidad de perseguir cristianos, de aún tomarlos presos, de aún hacerlos blasfemar o de aún matarlos, era porque Dios estaba trazando un plan perfecto de hacer aún más notoria en la vida de Saulo la gracia soberana de Dios, que Él salva a quien Él quiere, que Él hace como Él quiere. Él escoge y Él salva porque Él es Dios. El mismo apóstol Pablo lo expresa, 1 Timoteo 1:13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Escuchó eso? Mateito se alegró. Porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Vuelvo a decirle, este era un hijo del diablo y no lo estoy diciendo, digamos, ¿cómo decirlo? Metafóricamente, literalmente era un hijo del diablo. Las obras que él hacía eran las obras del infierno. Pero la gracia de Dios puede salvar aún a un hijo del infierno. Pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Él decía, yo soy el primero de los pecadores. En la lista de todos los pecadores, delante de Hitler, delante de Mahoma, delante de todos los pecadores aborrecibles que están en el infierno, yo estoy delante. Yo estoy primero, dice Pablo. Pero Dios quiso mostrar en mí
el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Versículo 6 dice, Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. He aquí la conversión de un hombre, uno que hacía todo lo que fuera necesario para cumplir con sus planes, un hombre lleno de soberbia y de seguridad en su justicia propia, que determinaba él mismo su camino, ahora está temblando ante la presencia de Dios, temiendo hacer cualquier cosa que le ofenda, rindiendo su voluntad al Rey y diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí hay un corazón convertido, un corazón que dejó su orgullo, su arrogancia, su camino, y delante de Jesús rinde todos sus planes y le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Cuáles son tus órdenes, Señor? ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Por dónde debo avanzar? Fue la presencia de nuestro Señor Jesucristo y su palabra lo que destruyó por completo las obras de las tinieblas en la vida de Pablo y le dio un nuevo corazón. Quitó el corazón de piedra y puso en él un corazón de carne, tal como la profecía de Ezequiel lo había dicho. Que Dios habría de darnos un nuevo corazón y habría de poner en nosotros su espíritu. El espíritu del diablo estaba en Saulo, gobernando todas sus acciones. Y ahora el espíritu de Cristo está llevándolo a someterse a la voluntad del santo, de los santos. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo fue un hombre lleno de orgullo por haber sido instruido por el más connotado de los rabinos, como le dije, dentro de los fariseos. Un hombre que se codeaba con elegantes sacerdotes de mucha pompa, de mucha vestidura. Se rodeaba del jet set judío, de los hombres que más se admiraban, entre comillas, de más alta posición, de los rabinos, de los maestros que eran adulados. Imagínense ese ambiente, como se ve de repente en la televisión o en otro sentido, pero la misma vanidad. Cuando está ahí el artista de cine y los otros quieren estar al lado y conversar y sacarse la foto y no, yo soy amigo de Messi, yo soy amigo de este otro famoso y estar ahí. Bueno, en su mundo, Saulo se codeaba con todos ellos. Se codeaba con Gamaliel, se codeaba con Caifás, con estos sacerdotes llenos de pompa. Podía llegar al sumo sacerdote, conversar con él. Estaba lleno de esa arrogancia, de esa vanidad en su corazón. Y ahora él debe someterse a la enseñanza de hombres sencillos, sin pompa, sin vestiduras caras, sin ropa, sin adornos, sin títulos, hombres comunes y corrientes, hombres del vulgo, algunos pescadores, carpinteros, pero llenos del Espíritu Santo, pero llenos de la presencia de Dios. Hombres santos ante los ojos de Dios. Debía dejar atrás toda su confianza en sus obras, que no eran más que vanidad, y entregarse al conocimiento de Cristo. Sin embargo, esto para él no sería un castigo, ni sería una humillación. Quiero volver a insistir en esto. Póngase los zapatos de este Saulo. Después de haber estado en el jet set, ¿cierto? Ahí sentado al lado de Caifás, sentado al lado de Gamaliel, tener que estar sentado al lado de Pedrito, tener que estar sentado al lado de, no sé, de Juan, de los hijos del trueno. Pescadores, hombres que para el mundo no valían nada, para el mundo no tenían título, pero para Dios. Pero en el cielo esos nombres sí que son conocidos. Claro, ahora nosotros decimos, wow, sí, pero es que era Pedro, era Pablo, sí, porque ahora nosotros sabemos quiénes llegaron a ser Pedro y Pablo. Pero en ese tiempo, ¿quién era Pedro y quién era Pablo? O mejor dicho, ¿quién era Pedro y quién era Juan? ¿Quién era Andrés? ¿Quién eran los discípulos? Hombres
que estaban siendo perseguidos, hombres que tenían que arrancar. No eran la crème de la crème, eran todo lo contrario. Ahora Pablo debía someterse a la enseñanza de esos hombres, pero para él no fue un castigo ni una humillación, porque para aquel que ha nacido de nuevo nunca será una humillación ni un castigo juntarse con los humildes que buscan al Señor. Nunca será un castigo. Miren lo que mismo el apóstol Pablo dice, versículo 7 de Filipenses capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A él no le importó bajar de la alta sociedad a estar con los humildes pescadores que proclamaban a Jesús, porque él sabía que ese mensaje de Jesucristo era la vida, y él dio su vida. Este hombre, este mismo Saulo perseguidor, él dio su vida por ese mensaje. Concluyamos, mis hermanos. Aún el corazón más duro y obstinado puede ser transformado por el poder de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Como dice Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el apóstol Pablo podemos ver que no hay un corazón suficientemente duro, ni unas tinieblas suficientemente oscuras que puedan ocultar del poder del Evangelio de Jesucristo, del poder de Dios. Aún el más elaborado y oscuro plan de las tinieblas no se escapa de la mano soberana de Dios. No. Él se ríe de los planes del enemigo y hace que todas las cosas funcionen para sus propósitos. Lo que el diablo prepara para nuestro mal, Dios lo torna para nuestro bien y para gloria de su santo nombre. El mensaje del Evangelio no es un mensaje de hombres, sino que es el mensaje del cielo. El mensaje que nosotros proclamamos, que nosotros hablamos, el mensaje que estudiamos. Esta palabra que estudiamos no es un mensaje terrenal, es un mensaje celestial. Avanza sin duda en personas comunes y corrientes, porque así Dios lo quiso, que en vasos de barro fuera puesto este tesoro para que la gloria fuera de Él. Nosotros somos vasos de barro, no somos más que eso. Somos un lápiz Bic en la mano del Señor. Él es el artista, Él es el que sabe escribir la receta. Nosotros somos solo un lápiz Bic, pero Él toma nuestras vidas y hace escribir cosas maravillosas. Esto es maravilloso, porque viene del cielo. La luz del Evangelio no es una luz de sabiduría humana, sino es la luz del único Dios verdadero que sobrepasa a la luz del sol. Así dice en otra parte de la conversión de Pablo, dice que la luz que lo rodeó sobrepasaba la luz del sol. Así es el Evangelio. El Evangelio sobrepasa toda sabiduría natural, todo pensamiento humano. La palabra de Dios es mayor que todo eso. Cuarto punto, este mensaje es llevado, como dije, en vasos de barro, hombres comunes y corrientes, sin gloria en este mundo, pero que portan el mensaje más glorioso del universo, que en Cristo Jesús hay libertad de las tinieblas para todo el que cree, para todo corazón. Hay perdón y hay salvación. 5. No es el Jesús a mi manera el que salva. No es el Jesús que yo quiero imaginar, sino Jesús de Nazaret, aquel que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese es el que salva. El Jesús de las Escrituras. Ese es el que debo conocer. Ese es al cual yo debo invocar y seré salvo. Aquel que es Señor, aquel que dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el Jesús que trae vida eterna. 6. La salvación le pertenece al Señor. Él salva y nada puede impedir que Él haga lo que Él quiere hacer.
Él salva al que quiere, Él hace como Él quiere. Y si Él quiso salvarle, glorifíquele, alábele, sírvale con todo el corazón, porque el Señor quiso hacerlo. Y último punto, si uno piensa en quién fue Pablo antes de que Cristo apareciera en su camino y cómo se transformó en aquel apóstol que todos conocemos, es realmente sorprendente. Si uno piensa que él fue un ultraortodoxo, enemigo acérrimo del Evangelio, y se transformó en el mayor predicador del Evangelio después de Jesucristo, aquel que llegó más lejos con la palabra de Dios, uno no puede hacer otra cosa más que alabar el poderoso nombre de Jesús, que puede vencer todas tinieblas. Y si pudo hacer eso con él, también puede hacerlo con nosotros. No importa que haya sido yo antes, lo que importa es si he escuchado el Evangelio de Jesucristo, que es poderoso para transformarme y cambiarme y llevarme mucho más allá de lo que yo siquiera pienso o imagino. Termino con estas palabras del apóstol que dice en 1 Corintios 15:9, dice: pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es esa misma gracia la que ha obrado también en usted y en mí, hermano, en nosotros. Es esa misma gracia la que se nos presenta para transformar nuestra vida. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Déjese enseñar por esta palabra. Déjese enseñar por ella. Déjese guiar por ella. Deje su antiguo camino. Deje su antigua marcha y comience a caminar bajo esta enseñanza. Y Dios lo va a transformar de tal manera que sea impresionante y que los que les conozcan digan: pero si yo conocía a ese, yo sé cómo era antes. Mira cómo es ahora. Es totalmente distinto, es otra persona. Eso pasó con Saulo, el perseguidor. Por el poder del Evangelio fue transformado. No fue transformado por alguna experiencia límite. No fue transformado por una enfermedad que le vino, no, como a algunas personas le pasa o dicen: no, yo era pero era carretero. Yo tenía un profesor así en la universidad, tremendamente carretero, fiestero, tuvo un accidente, perdió incluso parte de masa encefálica y después era una dulce paloma. Yo lo conocí como Dulce Paloma y no podía creer que esa persona que veía ahí era antes un carretero. Sí, hay personas que son transformadas por situaciones extremas, pero esto es distinto. Esto es distinto. Esto cambia mi deseo, mi anhelo, mi búsqueda. No cambia simplemente mi conducta, cambia aquello que respiro. Saulo antes respiraba amenazas contra los hijos de Dios y ahora lo único que respiraba era predicar la palabra del Señor. Cambió lo más profundo de su ser. Eso hace el Evangelio con nosotros. No cambia simplemente cosméticamente nuestras actitudes. No es para simplemente dejar de fumar o dejar el alcohol. Es mucho más que eso. Cambia mi médula, cambia la esencia de quién soy, cambia mi identidad. La palabra de Dios hace eso. Llenémonos de ella y veremos esa gracia obrando en nuestras vidas y seremos para la gloria de Dios, no por nosotros mismos, sino por la gracia que Dios nos ha dado. Oremos. Señor, ayúdanos, Señor, a retener tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque vivimos en medio de una generación incrédula, escéptica, en medio de una generación hedonista que busca su propio bien. Ayúdanos a recibir tu palabra y ser por ella transformados, Señor. Gracias, Dios, por la vida del apóstol Pablo. Gracias por tu obra en él. Tú lo salvaste. Gracias porque en él podemos ver que tú tienes misericordia
aún del mayor de los pecadores. Tú tienes misericordia aún de aquellos que están sumidos en las tinieblas. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Aunque nosotros no perseguimos a la iglesia, no creemos nosotros haber sido mejor que Saulo. Señor, no creemos que nosotros merecíamos la salvación. Reconocemos también que fue tu gracia, que no fue nuestra habilidad. Pero Señor, te pido que ninguno de nosotros tu gracia sea en vano. Como también el apóstol así lo decía. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Señor, yo te pido que ninguno de los que aquí está, de los que escucha tu palabra, de los que pertenece a esta iglesia, tu gracia sea en vano, Señor. Que un día creyeron en ti, que un día fueron sanados, que un día fueron rescatados y después volvieron atrás. Te ruego que ninguno, Señor, suceda esto, que en ninguno suceda esto. Aquellos que has sanado, aquellos que tú les has dado sanidad física incluso, sanidad en sus casas, sanidad en sus matrimonios, Señor. Que por gracia, solo por gracia, Dios, tú los rescataste. Señor, que ninguno sea en vano esa gracia que tú nos diste, que tú le diste a cada uno de nosotros, Señor. Sino que esta gracia abunde más y más y sea para gloria de Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahí donde está, quiero invitarlo, como no es nuestra costumbre, a que disponga lo que ha apartado para la ofrenda, para que podamos honrar al Señor con nuestros bienes también, seguir avanzando